activaradio.org, emisora de radio online para profesionales de todos los sectores. Anúnciese con su propia cuña publicitaria o bien póngase en nuestras manos para producir una nueva. Usted solo tendrá que decirnos qué quiere y délo por hecho. Su mensaje llegará literalmente a todo el mundo. Anúnciese en activaradio.org. Contacte por correo electrónico en el buzón publicidad@activaradio.es o por teléfono y WhatsApp al 656 981 607. Anúnciese en activaradio.org. ACOCEX, la Asociación Española de Profesionales de Comercio Exterior, pone a disposición de emprendedores y de empresarios todos los servicios de la internacionalización, las 5 áreas del comercio exterior cubiertas por ACOCEX, Asociación Española de Profesionales de Comercio Exterior, 91 290 81 26 y acocex.es. Todos los servicios de la internacionalización a tu alcance en ACOCEX, la Asociación Española de Profesionales de Comercio Exterior. Más de 15 años repartidos en toda España y con servicios en todas las partes del mundo. ACOCEX, la mejor internacionalización en tus manos. 91 290 81 26 y acocex.es. Ya está abierto el plazo para solicitar los sellos de referencia INCEBEX. 8 sellos que identifican a empresas referentes, productos y servicios con alto valor y utilidad en el mercado internacional. Presenta tu candidatura en incebex.org. Muy buenas tardes, amigos, muy buenas tardes a todos los que nos escucháis desde España y muy buenos días a todos los que nos estáis escuchando desde Latinoamérica. Bienvenidos a este nuevo programa de Exportadores por el Mundo, que ya sabéis que se lo tenemos que agradecer a nuestros patrocinadores, a Banco Santander, que es patrocinador de Exportadores por el Mundo, en su apoyo a la internacionalización de las empresas. También a ACOCEX, la Asociación Española de Profesionales de Comercio Exterior, y de INCEBEX, la Federación Internacional de Promoción de Negocios y de Comercio Exterior. Hoy tenemos un programa un poco técnico, un poquito especial. Vamos a hablar del estudio de los fondos europeos y su casuística, y por eso contamos con, además de nuestros tertulianos habituales, y tengo que decir habituales porque son invitados que casi siempre cuando les llamamos acuden a nosotros, y como es, por ejemplo, a nuestro invitado, a nuestro experto, Ramón Fernández Pinilla, que es experto evaluador bueno, mejor que luego lo diga él, pero es de un experto evaluador, uno de los programas de la Comisión Europea. Ramón, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Hola, muy buenas tardes a todos, ¿qué tal estáis? Encantado de estar nuevamente con vosotros y por supuesto que me habéis invitado y no podía faltar a esta cita, así que aquí estoy con vosotros. Sobre todo porque es un experto de esos de la Comisión Europea escogido dentro de la Unión Europea para evaluar los proyectos europeos, y creo que tu figura es importante para luego que nos hables de qué para ti, qué variables son las más trascendentales o lo más importantes en las cuales te fijas a la hora de evaluar un proyecto de la Unión Europea como válido, sujeto a esa financiación o a esas subvenciones. También vamos a contar, pero no de manera, no en directo, porque no ha podido estar con nosotros, pero sí nos ha mandado un audio con sus apreciaciones y con su visión, de José David Pérez Pérez, también un viejo amigo del programa, y este está en el otro lado, es CEO de Explora Solution, que es una empresa consultora que está ubicada en España y en Rumanía y está especializada en la gestión de fondos europeos en las temáticas de empresas agrícolas, ganaderas, ayuntamientos de hasta 10.000 habitantes, es expertos en el proyecto líder de la Unión Europea y también en el sector de las energías renovables. Así que nos ha mandado un audio y sobre ello empezaremos también a trabajar y a hablar con sus percepciones y con sus comentarios sobre estos fondos europeos. Y que vamos a entrar de lleno a verlos con nuestra pequeña introducción, sobre todo porque pensamos que
que este programa tiene que dar cabida también a todo lo abierto, a todo lo que conlleva el mundo de la internacionalización, y los fondos europeos son uno de ellos. Que como también decimos en nuestra entrada, como también decimos en la presentación del programa que hemos hecho, ya sabéis, en la página web de Exportadores por el Mundo, que os la recuerdo es epm.infebex.org. Ahí tenemos una cantidad de datos, y esto también es importante para todo lo que nos estáis escuchando en Latinoamérica. No penséis que es un tema local, porque si estáis pensando en invertir, si estáis pensando en buscar socios locales, debéis saber y debéis conocer cuáles son todos los fondos europeos que existen para facilitar vuestra presencia no solo en España, sino en toda Europa. Y como no, contamos con los colaboradores habituales, con Juan Ramón Suárez Terol, vicepresidente ejecutivo de la Federación Internacional de Promoción de Negocios y de Comercio Exterior, Infebex, y a su vez también es director internacional en Juárez y Asociados. Juan, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Después de estas nevadas estamos otra vez aquí al pie del cañón. Además, hoy tenemos un programa como todos, pero este especialmente muy importante para la economía española. Por lo tanto, sí, importante. Yo creo que sí, Juan, que tienes mucha razón en todo lo que dices. Y también contamos con Guillermo Rivas Plata, que es el secretario ejecutivo de ACOCEX, gestor administrativo de comercio exterior, experto referente en la gestión aduanera y responsable de los programas ACOCEX Responde de ACOCEX. Guillermo, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Como siempre, gracias a ti, Miguel Ángel, y a nuestros compañeros y a nuestros oyentes de Latinoamérica y de España. Bueno, ya sabéis que podéis participar en el programa a través del número de teléfono del WhatsApp del 656-981-607. Ahí estaremos pendientes de todo lo que podáis decir, podéis comentar para trasladárselo a todos nuestros invitados. Y también no sabemos si está emitiendo esto en la página de Facebook, vamos a comprobarlo, porque hemos sido un poquitín de justos de tiempo y no sé si se ha podido hacer la conexión directa con Facebook. Os los iremos avisando en la medida de lo posible cuando ya estemos transmitiendo este programa que estamos haciendo hoy, ¿de acuerdo? Bueno, pues nada más, Guillermo, como siempre, perdón, Juan, como siempre, vamos a dar un poquitín de esta visión general y luego, si quieres, también amplío yo un poquitín más. Muy bien, perfecto. Pues ya decía antes en la introducción que tenemos hoy un tema tremendamente relevante. Todos lo son, pero este especialmente en los próximos 7 años nos va a traer pues, muchísimos cambios, esperemos que positivos, porque obviamente tenemos serias dudas en algunos elementos que luego veremos también con Ramón, que nos va a ilustrar con algunos elementos, pero para hacernos una idea y situarnos de dónde estamos. Es un programa de 750.000 millones, aproximadamente, de 750.000 millones de euros, que es muchísimo dinero, donde la Unión Europea ejerce como sujeto activo, donde ha tomado de alguna forma las riendas y de una forma, bueno, pues por lo menos aparentemente solidaria, ¿no? Y eso es muy importante políticamente y veremos cómo evoluciona. España, digamos que divididos más o menos al 50%, un poquito más del 50%, sería subvenciones y el otro porcentaje sería en préstamos, aproximadamente unos 72.000 millones en subvenciones, 67.000 en préstamos, que harían un total más o menos de unos 140.000 millones de euros, ¿no? ¿Y en qué se va a gastar ese dinero? Pues bueno, la Unión Europea, y yo ahí pues es donde empiezan mis dudas, esta bondad y esta generosidad tan repentina de la Unión Europea siempre es complicado de entender, pero obviamente entiendo que va destinado a 4 grandes grupos, luego Ramón nos podrá corregir algunas cosas, pero sostenibilidad y digitalización creo que son 2 elementos fundamentales, ¿no? Y luego aparecen por ahí otros conceptos un poco más transversales que luego veremos cómo podemos identificarlos, que es España sin brechas y economía inclusiva, que bueno, ya veremos, son conceptos y veremos cómo los podemos articular. Y simplemente es situar dónde estamos y la cantidad ingente de dinero de la que estamos hablando si se utiliza bien. Hay que pensar que España siempre ha sido un ejemplo de mala gestión de fondos de la Unión Europea. Sabemos que los fondos del 2014 al 2020 digamos que están gestionados en una parte relativamente pequeña a lo que debería optar España, ¿no? Por tanto, está muy bien que hablemos de fondos, pero si luego los fondos no los gestionas y no los tramitas,
pues tenemos un problema. La suerte es que hoy tenemos a Ramón, que se va a encargar de evaluar aquellos proyectos que sean factibles. Y yo creo que, bueno, esa es la situación y a partir de ahora te lo dejo ahí. Miguel Ángel. Muy bien, pues muchísimas gracias, Juan. Ramón, antes de dar un poquitín de paso a lo que es esta estructura de los fondos europeos, pero tú como analizador, como examinador de proyectos europeos, cuéntanos un poquito en qué consiste tu trabajo y en qué proyectos son los que estás trabajando. Bueno, bien, puedo deciros que básicamente mi trabajo consiste precisamente en analizar aquellos proyectos que la Comisión Europea me encarga. Fundamentalmente yo en lo que me he centrado y lo que mi trabajo se centraba con mi contrato en la Unión Europea era en analizar proyectos presentados por pequeñas y medianas empresas. Entre estos pequeños y medianas empresas, pues no solamente participaban empresas europeas, sino de aquellos países que también tenían algún tipo de acuerdo, tenían un consorcio con la Unión Europea, como es el caso de Israel, para el cual he evaluado algunos proyectos, y Suiza, por ejemplo, también ha llegado el caso. Y como ya digo, estos son proyectos fundamentalmente presentados por pequeñas empresas, pero con proyectos que suelen ser bastante disruptivos por la capacidad de impacto que pueden tener en un futuro y la dificultad que las empresas pueden encontrar para su financiación. Entonces, en ese contexto, pues es en el que nos movemos, es decir, pequeñas y medianas empresas que presentan proyectos disruptivos y que tienen una capacidad de impacto importante dentro del futuro económico de la Unión Europea. ¿Estos programas en qué áreas son los que se están moviendo? Bueno, básicamente hay varias áreas, pero son fundamentalmente en las áreas tecnológicas que afectan a investigación y desarrollo en el sector bio, fundamentalmente, son los que yo he analizado, ¿no? Tanto en el sector de diagnóstico como en el sector de inteligencia artificial, que de alguna manera afecta a lo que es el futuro de soluciones para mejorar las infraestructuras médicas en los distintos países en los que se puede aplicar estas tecnologías. Estos son fundamentalmente los sectores. Yo soy especialista en el sector biomédico y entonces ese es el sector en el que me muevo y donde he desarrollado la actividad en lo que es en el programa de Horizonte 2020, que ha finalizado ahora el 31 de diciembre. Y se espera que la Comisión Europea lance el nuevo programa que abarcará pues, los siguientes 4 o 5 años. Muy bien, muchísimas gracias, Ramón. Pues si os parece, vamos a dar paso a nuestro invitado, que como ya hemos dicho, no puede estar en directo, a José David Pérez, pero yo creo que nos ha dejado un testimonio bastante interesante para ver todo cuál es su opinión y cuál es su percepción como gestor de estos fondos. Hola, buenas tardes a todos. Me llamo José David Pérez, soy director de Explora Solutions, que es una empresa especializada en la gestión de fondos europeos y con la cual tenemos profesionales que están dedicados a la gestión de fondos europeos desde hace más de 20 años. Y en concreto en algunos programas específicos, como son el programa de desarrollo rural, como son los proyectos transnacionales, que son proyectos que se realizan entre varios países, proyectos de innovación que hacemos con universidades, empresas, y proyectos de energías renovables, entre otros tipos de proyectos. En fin, en primer lugar, quería agradecer a Miguel Ángel la invitación a participar en el programa y darle la enhorabuena por su iniciativa, puesto que el programa Exportadores por el Mundo es un programa con información de muy buena calidad y está dirigido a profesionales y aficionados al comercio exterior que tanto necesitamos de este tipo de programas para motivarnos al día a día y para estar informados sobre la actualidad y las últimas novedades. Después quería mandar un fuerte abrazo a mis compañeros
Guillermo, Juan y Ramón, que son unas grandísimas personas y grandes profesionales. Y bueno, me alegro de que estemos juntos hoy en este programa, aunque yo esté haciendo una grabación previa y vosotros vais a hablar en directo. Bueno, y pedir disculpas a los oyentes y a los compañeros por no poder hacer esta intervención en directo. En fin, Miguel Ángel me ha pedido que nombre un poco, por la experiencia que tenemos, las fases de desarrollo de un proyecto con cargo a fondos europeos o un proyecto en general que recibe ayudas tanto de gobiernos nacionales como cualquier otro tipo de gobierno o subvenciones. Yo pienso que la experiencia que tengo, dado la especificidad del tema, porque es un tema en el que se necesita profesionales muy, muy especializados, pero no especializados en fondos europeos. A nosotros nos vienen muchos clientes que nos dicen, bueno, vosotros hacéis fondos europeos y quieren que presentemos algunos proyectos para los cuales pues no tenemos experiencia y todo eso. Entonces, nosotros normalmente lo que hacemos es renunciar a estos proyectos y recomendar a algún compañero que tenga experiencia, uno o varios, y que hablen con ellos directamente, porque las líneas que no trabajamos, las líneas de financiación que no trabajamos, pues lo más rentable para la empresa y lo mejor para el cliente, pues es que las trabaje con profesionales que tengan esa experiencia. En fin, entonces pues vamos a resumir un poquito las fases en las que o las etapas para desarrollar un proyecto con fondos europeos. Entonces la primera, como he dicho, es elegir un buen profesional que esté especializado en esa línea de financiación, con esa institución específica a la que se va a presentar y que tenga cierta solvencia, porque es fundamental ese apoyo de ese profesional dada la complejidad del tema, como he dicho anteriormente. En segundo lugar, tenemos que el cliente, la institución, tiene que saber qué quiere o qué necesita. No es hacer proyectos por hacer proyectos, sino pues ver las necesidades, en el caso de una empresa, de una institución, de un pública o privada, cuáles son las necesidades y a partir de ahí ya pues ver en qué proyectos puede participar y todo eso. Nosotros también utilizamos gran parte de nuestro tiempo para localizar, no solamente, dado que hacemos proyectos a nivel transnacional, pues no solamente la institución interesada o la empresa interesada, sino también los posibles socios a nivel transnacional en otros países que pueden colaborar y que tienen pues muchas sinergias entre ellos, que puede haber compatibilidad no solamente desde el punto de vista de la actividad, que puede ser compatible o complementaria, sino también de la idiosincrasia de sus dirigentes y tal. O sea, hay muchos componentes que no están escritos, pero que sí son muy, muy importantes. Y los socios que encontramos no son serios, pues difícilmente vamos a poder ejecutar bien un proyecto y al final, pues cada uno tiene su responsabilidad, pero sí que todos queremos que el proyecto salga bien por el bien de todos, ¿no? En tercer lugar, hay que buscar una línea de financiación. Cuando ya sé qué tipo de proyectos me interesan, si son para la inversión, si son de cooperación, qué necesidades tengo, pues vamos a buscar esa línea de financiación y una vez que tenemos esa línea de financiación, pues lo que hacemos nosotros siempre y recomendamos es hacer conociendo ya la línea de financiación, que suelen cambiar no mucho los parámetros, pues lo que hacemos es una evaluación de las posibilidades de obtención de ese dinero. Entonces, hay una experiencia previa, se sabe normalmente, vale, para esta línea de financiación, para esta subvención, esta ayuda, en la última convocatoria se aprobó con una puntuación, pues no sé, de 75, entonces pues estos han sido los baremos con los que se han evaluado, pues venga, vamos a hacer un pequeño análisis a ver que si podemos conseguir, como estamos o mejorando algo, es esa puntuación mínima para poder conseguir la ayuda. Nosotros también, y hay muchos clientes que se extrañan, pero
porque le decimos que no queremos hacer el proyecto porque no vemos posibilidades para líneas de financiación concretas. Entonces, pues creo que hay que ser profesional y serio y mejor decirle, mire usted, no veo posibilidades, que antes de embarcarle en una inversión, en hacer el proyecto y en plantearlo y tal, que después pues no vemos posibilidades reales de que se obtenga. En quinto lugar, pues una vez que sabemos que tenemos posibilidades reales, pues lo que tenemos que hacer es preparar el proyecto cuanto antes. Hay veces que se necesitan unas licencias específicas, unos permisos o una serie de documentación que no solamente depende de nosotros, sino que también depende de terceras personas o instituciones. Entonces, pues hay que preparar cuanto antes el proyecto y para cuando se abra la convocatoria estar preparados. Que hay una cosa muy importante en el tema de los proyectos, es que los beneficiarios, los potenciales beneficiarios, tienen también que saber esperar. Hay que saber esperar la convocatoria, hay que saber esperar la evaluación y hay que saber esperar también para hacer la implementación y la justificación, ¿no? La siguiente fase sería ejecutar bien el proyecto, ¿vale? Y bueno, antes de esta fase, en la fase de preparación, pues tenemos que ver no solamente el dinero que vamos a recibir, sino también qué nos van a pedir a cambio. Entonces, dependiendo de las cosas, pues esto se ve en esta fase o se ve en la fase anterior. Entonces, vale, me van a exigir que la inversión la mantenga 5 años, por decir algo. Vale, pues muy bien. ¿Estoy dispuesto a mantener estos 5 años? Sí, vale, muy bien. O no estoy dispuesto, o me van a pedir unos requisitos de empresa que puedo cumplir o no cumplir. A lo mejor me pide unas certificaciones o me pide beneficios, por ejemplo, y la empresa no tiene beneficios. Pues mire usted, pues si no tiene beneficios, pues no los vamos a inventar. Es lo que hay y no se puede presentar esa línea de financiación. En sexto lugar, pues hay que ejecutar bien el proyecto y realizar el mínimo número de cambios posibles, adaptarse lo más posible a el proyecto que hemos descrito y que hemos presentado y que ha sido aprobado, e intentar, pues, hay veces que los cambios son posibles y otras que no son posibles, con lo cual, cuanto menos cambios hagamos de ese proyecto, pues mejor para todos, ¿vale? Y por último, lo más importante, pues es justificar bien el proyecto, y haciendo las fases anteriores sería justificable bien el proyecto y hacer que esos plazos previstos en la financiación, que es otra parte importante, en los flujos financieros, pues que al final no tengamos sorpresas y no perjudiquen al proyecto a la ejecución del proyecto. Y bueno, pues estas son unas líneas muy generales sobre lo que consiste un proyecto con fondos europeos, las fases, y espero que sirva de ayuda a potenciales interesados en hacer proyectos con fondos europeos o en recibir otra serie de ayudas. Muchas gracias a todos. Muy bueno, pues ya habéis escuchado las palabras aquí se han mezclado un poquito con una cuña, pero bueno, ya menos tenemos esa visión y esas dos visiones para empezar a debatir y para empezar a resolver todos los problemas que podemos tener con esta gestión de los fondos europeos. Por un lado, ya hemos tenido la primera impresión con Ramón, que es uno de los evaluadores de la Comisión Europea de estos proyectos, y por el otro lado, un gestor de los proyectos de estos fondos europeos con esas directrices y recomendaciones que nos han marcado y que nos han determinado. Así que vamos a meternos ya en faena. A todos nuestros invitados, y por favor también Ramón participa también abierto, no solo como las cosas de hacerla, que luego volveremos a atacarte para sacarte todavía más información, pero sí a mis compañeros, ¿no? El primero decir, por responder a esta cuestión en la que estamos, España está a la cola en absorción de fondos europeos. ¿Por qué? ¿Quién empieza? Guillermo. Bueno, si quieres, me voy a basar un poco en la experiencia que tengo pues en los añitos que llevamos ya en esta profesión del mundo del comercio internacional, y me voy a remontar al año 1992 y hasta el año 1997. Fíjate que atrás nos vamos, ¿no? En aquel momento, para que nos hagamos a la idea, España iba a recibir la mayor cantidad de fondos que se podía haber pensado de una aportación de una entidad externa, en este caso de la Comunidad Económica Europea. Superaba el PIB español en mucho,
y poco más o menos que nos iba a permitir dar un salto exponencial importantísimo para situarnos como uno de los primeros países de la Unión Europea. Gracias a aquella propuesta de fondos que se hizo en aquel momento, que terminaban en el año 99, recuerdo que el proceso español pues tenía una serie de líneas de orientación muy importantes, como podían ser el Fondo Social Europeo, el de recuperación de pesca, los famosos que hoy, digamos los 4 grandes fondos que mantenemos, ¿no? Y empezaron a pasar los años, 92, 93, 94. Igual fue mi sorpresa que, invitado a participar en un programa, precisamente en el inicio del programa de desarrollo rural que se empezó a desarrollar en España y en Portugal, a través de varias entidades de acción local que se desarrollaban, nos encontrábamos que quienes acudían a nuestras charlas para poder desarrollar la parte de desarrollo de acción global, es decir, cómo se tenía que tramitar, cuáles eran los fondos, curiosamente no eran empresas, sino que los que venían eran funcionarios, técnicos de la administración, alcaldes de muchos pueblecitos, de muchas zonas, incluso algunos dirigentes de algunas regiones, tanto portuguesas como españolas, venían a escuchar a ese grupo de profesionales que nos habían contratado desde Bruselas para poder hablar y explicar cómo se gestionaban precisamente y cómo se desarrollaban este tipo de fondos. La sorpresa y la conclusión a tu pregunta es que hasta prácticamente el año 97-98 en España no hemos tenido dentro de las administraciones españolas públicas de cualquier región técnicos preparados con conocimientos suficientes, importantes, para poder gestionar y tramitar estas líneas que venían desde Bruselas. Y ahí perdimos pues 2 ciclos muy importantes, los pre-incorporación de España y los primeros que nos incorporaron cuando ya estábamos integrados dentro del mercado comunitario. ¿La realidad cuál ha sido? La realidad ha sido que cada región española, a partir de la propuesta del año 2000, los fondos pasan a ya no ser de gestión directa por parte de la Administración Central del Estado, sino empiezan a ser de gestión directa de las regiones y de los grupos de administración pública de las regiones. En ese caso, aquellos Estados miembros de la Unión Europea que han tenido, digamos, un control sobre las regiones centralizado, han gestionado de forma muy correcta los fondos porque han marcado unas pautas comunes, mientras que otros países, lamentablemente, y me duele mucho decirlo en mi queridísimo país España, pero en el que nuestras regiones han ido cada una un poco por libre por la descentralización que hemos podido otorgar, pues el desajuste que hemos podido tener y el no tener unas políticas comunes dentro de lo que antiguamente, Ramón lo conocerá, se denominaban los marcos comunitarios de apoyo, las propuestas que se presentaban desde la administración, pues obviamente nos hemos encontrado que regiones como podían ser, por ejemplo, en España, la de León frente a la de Granada o frente a la de Murcia, en función de la capacidad de los técnicos, en función de la capacidad de proyectos e ideas, innovación o clones que veían de otras estructuras, lo que se hacía era más bien copiar iniciativas y programas pidiendo consejos a técnicos de otra administración que realmente meterse a conocer todas las líneas, tanto de los fondos como de los instrumentos, como de los programas que en sí derivaban. Así que en la conclusión de hoy en día, estamos en el año 21, lo importante de hablar precisamente ahora de esta propuesta de fondos, como bien decía Juan Ramón al principio, que terminarán el 31 de diciembre del 2027, pero que nadie está hablando de algo muy importante como es el que hay 2 fechas claves en estos momentos para que las regiones españolas se pongan las pilas y puedan pedir programas, aunque hay un cierto carácter retroactivo en la solicitud que nos van a dar 6 meses más, es decir, prácticamente hasta el 30 de julio del 2021 en el que podemos solicitar la participación desde las regiones en los diferentes programas, iniciativas y fondos de la Unión Europea. Esta fecha, Miguel Ángel, es el 27 de febrero. O sea, ya, a la vuelta de la esquina. Sí me que la gente mire el calendario. A la vuelta de la esquina con todo lo que hay. Sí me gustaría que tenemos un poquitín de referencia antes de seguir con más temas, pero un poco situarnos en en todos los tipos de fondos que hay. Y los hemos agrupado y los teníais claro en la página del programa de Exportadores por el Mundo, que os repito cuáles son su dirección web, es epm.infebex.org. Ahí dentro de lo que es el blog
es lo que os mandamos por redes sociales y lo que podéis daros de alto también en nuestras newsletters, en las cuales si os dais de alta lo recibiréis cada semana, y ahí con toda la información que vamos dando podemos saber todos los tipos de fondos que mantiene la Unión Europea. Y por un lado tenemos los fondos extraordinarios, que es lo que estamos un poquitín hablando y lo que más está en boga, que es lo que me ha empezado hablando Juan Ramón al principio, que son todos estos millones de euros que va a venir sobre todo para la pelea del COVID. Pero tenemos los fondos ordinarios, y los fondos ordinarios hay muchísimos fondos que ahí a lo mejor también Ramón nos puede echar una mano para identificar a cuál una pequeña y mediana empresa pueda acudir y puede tener mejores visos para poder tener esa financiación o esas subvenciones. Por un lado tenemos los fondos, como digo, de los fondos ordinarios, que están siempre. En una parte están los fondos estructurales, que son los que básicamente acuden las administraciones, que son los fondos FEDER, el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Fondo Social Europeo, el Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, los fondos de cohesión, el Fondo de Transición Justa y la Política Agrícola Común, que en la materia que nosotros de comercio exterior nos afecta un poco bastante, ¿no? La PAC, las políticas agrícolas común, también con las restituciones a las exportaciones. Por otro lado, tenemos dentro de esos fondos habituales el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización, y esto es importante y yo creo que daremos también cuenta de este programa específico porque estamos hablando de lo que es la internacionalización. También tenemos un Fondo de Solidaridad de la Unión Europea, un Fondo de Ayuda Europea para las personas más desfavorecidas, el Horizonte Europa, la Unión Europea 4 Health, la Europa Digital, el mecanismo Conectar Europa, la política, el proyecto LIFE, que es de medio ambiente y de acción por el clima, la Europa Creativa, el programa Erasmus y el Invest EU. Dentro de todos estos, Ramón, y vuelvo a ti, y también lo enlazo con la pregunta que hemos hecho antes, ¿no? Primero, ¿por qué España no coge esos fondos? Sobre todo tú, que estás corrigiendo también en muchos proyectos que no son españoles, pero si tienes tú una opinión de por qué no se acude a estos fondos y si son fáciles poder acudir a estos fondos, pedir fondos a la Unión Europea. A ver, yo diría que una de las barreras con las que nos encontramos fundamentalmente es que no es nada fácil acudir a estos fondos de la Unión Europea. ¿Pero por qué, Ramón? ¿Por qué no es fácil? Bueno, porque tienen cierta complejidad estructural. Tienes que entender muy bien el espíritu de la convocatoria y luego porque necesitan dedicar muchísimo tiempo al desarrollo del proyecto. Como decía antes nuestro contertulio, lo principal es tener el proyecto. Es decir, lo que no funciona es decir, quiero una subvención de la Comisión Europea o de un proyecto europeo, voy a ver y voy a montar un proyecto. Así la cosa no funciona. O sea, realmente como esto ha de fluir es tener el proyecto, tener clara la idea y entonces ver dónde puedo encajar, en qué llamada de los distintos proyectos que existen puedo encajar mi proyecto. Y en este sentido, pues en lo que respecta a la innovación tecnológica, fundamentalmente en I+D+I, hay dos organismos que pueden ayudar mucho a las empresas o a aquellos organismos que quieren participar en proyectos europeos. Por un lado tenemos en los proyectos de tecnología e innovación, el CDTI puede suministrar toda la información que una persona o una empresa que quiera aplicar estos proyectos necesita y le acompañan además ayudándole, pues suministrando toda aquella ayuda que precise. Pero tiene que dirigirse fundamentalmente a CDTI, que es el que puede ayudar a implementar o a lanzar estas empresas hacia los proyectos europeos. Y en lo que se refiere a la investigación básica, hay otro organismo, que es el CECIT, que cumple una función análoga a la que sería el CDTI, pero en lo que es en investigación básica. Luego, yo diría que quizás en lo que respecta a lo que es innovación en ciencia y tecnología,
España no está tan mal en cuanto al dinero que se levanta de la Unión Europea. Yo estuve consultando algunos datos y, curiosamente, en el periodo 2014-2019, en España se han recibido casi 5.000 millones de euros y España es el cuarto país que más porcentaje de subvención o de financiación ha recibido dentro de la Unión Europea. Con lo cual, digamos que, bueno, en lo que respecta a innovación tecnológica en I+D+I, no estamos tan mal del todo, ¿no? O sea, realmente ahí incluso estamos bastante bien. ¿Quién se lleva esta financiación? Pues básicamente las empresas se han llevado un 36,5% de esta financiación, lo cual no está nada mal. Y las universidades pues un 20,5%. Bueno, pues tampoco está mal del todo. No obstante, tenemos que aspirar a mejorar estas cifras. Quizás el problema es que las empresas españolas, sobre todo las medianas SMEs, que llaman las pymes, que tienen acceso a estas subvenciones, están muy centralizadas en dos grandes comunidades autónomas. Una es Cataluña, que es la primera, y otra es Madrid, seguida del País Vasco. Y el resto están a años luz en lo que respecta a capacidad de solicitar financiación. Y quizás esto es un poco lo que hay que mejorar, el reparto del dinero entre, en el caso español, de las distintas comunidades, para que otras comunidades puedan desarrollarse y no solamente el dinero llegue a Cataluña y a Madrid. Eso es básicamente la visión que tengo de cómo está la financiación en este momento con respecto a los proyectos de innovación en España. Bueno, y por favor, intervenido, vamos a hacer una tertulia más que una pregunta, cada uno con los temas, porque yo creo que expresar opiniones y sobre todo también dar un poquitín de luz, ¿no? Lo que me ha quedado ahí muy claro lo que acaba de decir Ramón, donde lógicamente pero yo creo es Cataluña, Madrid y País Vasco, que son las regiones que tiran de España, ¿no? Quedándose todas muy atrás. Entonces, vamos a intentar a todos los empresarios que nos están escuchando ahora y a todos los profesionales del comercio exterior decirles si realmente vosotros, desde vuestro punto de vista, pensáis que todos estos fondos son factibles para las empresas. Hay algún estudio que está puesto, como os digo, en la preparación del programa, en la página web de Exportadores por el Mundo, donde hay un estudio que se ha hecho a través de un grupo político en el Parlamento Europeo, donde viene especificado una serie de problemáticas, ¿no? Y ahí viene también enlazar con mi pregunta. Si realmente pensáis que no se cogen estos proyectos, estos fondos, primero debido a la complejidad, a la inversión de tiempo que hay que hacer, con lo cual dejas hacer una serie de cosas y que nadie te garantice que te lo dé. Entonces, ¿son realmente útiles estos proyectos y estos fondos si las empresas no acuden a ellos? Juan, ¿cómo lo ves tú, que estás con colectivos también muchos del norte de Galicia? Sí, mira, yo en mi experiencia también es que depende un poquito del tipo de empresa a la que vayamos y el sector en el que estemos trabajando. Pero el empresariado español siempre ha sido muy reacio a la administración. Guillermo y yo tuvimos algunas experiencias en el pasado del sector vitivinícola sobre la presentación de las ayudas OCM, por poner un ejemplo, y suele haber muchísimos problemas en cuanto a que las empresas en general puedan, digamos, estén acostumbradas y les guste de alguna forma y crean que vale la pena la cantidad de administración que hay que hacer para los proyectos. Y yo creo que ahí hay un problema importante, pero los sectores son diferentes. Lo que decía antes Ramón, por ejemplo, el sector de innovación y tecnología son sectores muy diferentes al sector, por ejemplo, agroalimentario, ¿no? Pero a mí también me gustaría enlazar eso con el tema de las multinacionales y de las pymes, extendiendo un poco lo que preguntabas. A mí me da la sensación de que hay un fervor bastante importante de las grandes empresas en que estos fondos salieran adelante. Y pensando en el tema de la sostenibilidad y el tema de la digitalización, me imagino que las grandes multinacionales alemanas, por ejemplo, tengan mucho interés, por ejemplo, del automóvil, que sabemos que se va a llevar un porcentaje muy importante. ¿Qué os parece eso? Si las pymes, va a haber alguna posibilidad, y Ramón eso nos puede ayudar, si va a haber algún filtro donde las pymes tengan, digamos, su cuota o por lo menos su trozo de pastel y que no sean pues, las telefónicas, Repsol, etcétera, compañía, las que se lleven la mayor parte de esta financiación, incluyendo los bancos, claro.
Bueno, efectivamente, yo te puedo decir que en el caso de los proyectos que yo evalúo, las pymes tienen una gran oportunidad. Yo conozco el sector, como te he dicho, de innovación, en lo que se refiere al sector biomédico fundamentalmente, ¿no? Y ahí las empresas pymes europeas, pues sí, tienen una oportunidad porque, digamos que la financiación en la que nos estamos moviendo, en estos casos, tanto sea en lo que es en en subvención y en equity, puede ascender a 25 millones de euros, ¿no? Lo cual es una cifra que para una pequeña empresa pues es importante. ¿Qué pasa con las empresas españolas? Yo el problema que veo con las empresas españolas es que son demasiado pequeñas y entonces ya tienen bastante con el día a día para sobrevivir como para presentarse y liarse con proyectos europeos y pensar en proyectos de innovación. Y por eso, fundamentalmente, pues las empresas, sobre todo de Alemania, Italia, incluso teniendo abierto la convocatoria a países como Suiza o Israel, pues tiran mucho, ¿no? Y abarcan mucho. Y entonces, pues si no es en regiones como es en Cataluña, Madrid o Valencia y País Vasco, que aglutinan, pues digamos, una innovación ya bastante consolidada y que hay muchos spin-offs y startups con proyectos bastante consolidados y con una idea muy clara de visión del futuro y de negocio, pues el resto de compañías pequeñas, pymes, no acuden a estos fondos porque para ellos es un dolor de cabeza. Entonces, quizás lo que habría que mejorar es, primero, el tamaño de las empresas españolas, de las pymes, para que pudieran tener solidez y pudieran afrontar, digamos, este tipo de innovación y que se presentaran a estos proyectos competitivos. Pero las pymes primero tienen que crecer y tienen que creer en que son capaces de innovar y creerse la innovación, ¿no? Que también ese es otro factor que influye negativamente, porque cuando tú hablas de innovación en muchas empresas, esto les suena pues tan extraño como la teoría de la relatividad, ¿no? para las personas. Y por eso renuncian a acudir a este tipo de financiación. Pero ahí está. Yo el otro día, hablando con una multinacional, con un directivo de una multinacional, me decía que ellos tenían en el pipeline como proyectos para valor de más de 1.000 millones de euros. O sea, imagínate, entre sostenibilidad y digitalización, para una multinacional poderosa, pues puede ser un maná. Y eso es a lo mejor un poco lo preocupante, que al final 4 o 5 grupos grandes con mucho lobby, con mucha capacidad de lobby, se pueden llevar. Es cierto que eso luego arrastra a las pymes, eso no vamos a olvidarlo. Y muchas veces a lo mejor pues hay que utilizar estos grandes champions, national champions, para que tiren de las demás. Pero creo, simplemente me venía a la cabeza que podría ser un problema. Sí, efectivamente. Las empresas grandes son las que son tractoras y en sus programas pues son acompañadas de empresas pequeñitas que desarrollan un aspecto muy concreto y muy focalizado de la innovación que pretenden desarrollar, y esto está muy bien. Pero en lo que se refiere a proyectos presentados, digamos, a pecho descubierto por pequeñas y medianas empresas, esto ya es más complicado, sobre todo en el caso español, debido fundamentalmente al tamaño y en los problemas que ya tienen de financiación y de competencia en el mercado. Pues yo creo interesante todo lo que estáis comentando, pero vamos a centrarnos un poquito más en la pyme y ahí voy a por ti, Guillermo. ¿Tú crees que realmente se prepara también en toda la formación como experto en formación de comercio exterior, se valora y se da valor para que España pues acceda, no se quede ahí a la cola de estos fondos que no se piden? Si se le está dando la debida importancia, la debida relevancia en los cursos de formación, en los másteres, en todo este tipo de gran gama que hay de todo lo que hay. Cuando nosotros empezamos éramos 4 dando formación de comercio exterior y ahora es increíble la avalancha de cursos, de seminarios, de expertos, de no sé qué, de comercio exterior que hay. ¿Se le está dando importancia o relevancia a estos fondos? ¿Tú crees que se les enseña bien o no? ¿Cómo lo ves tú, con gran conocedor de la formación en comercio exterior, no solo en España, sino también en Latinoamérica? Bueno, Miguel Ángel, expertos somos aquellos que llevamos, como tú bien dices,
algunos años en este tema si alguien nos dice que lo somos. A priori expertos no lo somos. Somos opinadores y gente que andamos por aquí desde un cierto tiempo. A ver, simplemente hay que fijarse, Miguel Ángel, en los másters y en los cursos superiores de comercio exterior que se están haciendo en España. Es raro, muy raro, ver dentro de ellos alguna materia que pueda entroncar directamente con otras áreas, como pueden ser la parte de marketing estratégico o la parte de financiación internacional, en la cual se hable no de los recursos clásicos que se administran en España, sino que se vinculen a buscar esa financiación que otorgan ya no solamente la Unión Europea con los programas que hay, sino cualquier otra gran institución. Y sin embargo, lo que sí nos encontramos es que algunas escuelas de negocio lo que hacen es crear unos másters fantásticos y específicos sobre fondos de la Unión Europea o el presupuesto de la Unión Europea para gestionar, que debería de ir dirigido a quién, precisamente a los técnicos de la administración, que deberían de ser los que deberían de estar haciéndolos en todo caso, para poder llegar a recoger y entender cuál es el marco de cobertura de todo este tipo de fondos. Entonces, no le estamos haciendo mucho caso. De todas formas, Miguel Ángel, si me permites, volviendo un poquito atrás, es decir, la respuesta es no, estamos muy, muy lejos de modernizarnos en la parte de comercio internacional. Hoy estamos jugando al e-commerce, estamos jugando con los marketplaces y al e-commerce, pero llevamos sin jugar realmente con lo que tenemos que hacer como pymes en el mercado internacional desde hace 20 años, porque no somos capaces de conseguir empresas que o bien puedan liderar y gestionar proyectos para pymes, o pymes que, como bien decía Ramón, y decía Juan Ramón también, bueno, pues tengan un tiempo porque alguien les explique que esto no es tan complejo. Yo lamento discrepar de nuestros dos conferenciantes, de nuestros dos compañeros de esta tarde, pero no estoy en absoluto de acuerdo en que esto sea complicado. Complicado es todo aquello que no se lee y no se analiza. Los fondos de la Unión Europea que ahora mismo están, digamos que las 7 líneas, ahora mismo hay 7 líneas, Miguel Ángel, hasta el 27, en las que se va a financiar dinero. 1.800.000 millones. 1.070.000 en dinero normal en base a fondos e instrumentos, y el nuevo de recuperación para toda la Unión Europea, que es el que está destinado al COVID, no nos olvidemos, no es la otra parte, que son 750.000 millones, ¿vale? Que son distintos. Los 750.000 millones luego se reparten. Bueno, pues hay 7 grandes áreas. La primera es mercado único, innovación y economía digital. Se lleva un 12% del fondo. La segunda es cohesión, resiliencia y valores. Se lleva un 24%. La tercera, recursos naturales y medio ambiente. Un 24% de los fondos. La cuarta, migración y fronteras, 2%, la quinta, seguridad y defensa, un 1%, la sexta, vecindad y el mundo, un 9%, y la séptima, administración pública, que eso es lo que se queda, la Comisión y los propios estados, un 7%. Si nos centramos básicamente en los 3 primeros, en mercado único, innovación y economía digital, no estamos hablando solamente de I+D+I, ni de economía digital pura y dura. Estamos hablando de muchísimos más programas que invito a que la gente pueda ver, no en el portal de la Unión Europea, sino en una página mucho más sencilla, que es guiadefinanciacioncomunitaria.com, donde vienen perfectamente definidos los programas con las materias. Perdóname que te corte, Guillermo, pero ese también es otro de los grandes problemas, ¿no? Que están un poco dispersos todos los programas defendiendo... No. Vuelvo a repetir lo mismo. Vamos a ver, es que esto es un problema de mirarlo, de no mirarlo de una forma global, sino de mirarlo de una forma individual. Es decir, o es innovación, o es sostenibilidad, o es economía. No, vamos a ver. El patrón que marca la Unión Europea para conceder sea financiación o sea ayuda es que haya primero cofinanciación y garantía de que el proyecto puede ir adelante. Como bien decía uno de nuestros contertulianos al principio, hay que evaluar el proyecto para ver si es sostenible financieramente. A partir de allí, simplemente hay que cumplir con las bases que marca el proyecto. Y el proyecto, simplemente lo que hay que hacer es presentarlo. ¿Dónde está la traba? En los técnicos de la administración que tienen que revisar el proyecto, que por norma general, en muchas ocasiones ante programas nuevos, desconocen realmente cómo se supervisa, y ahí Ramón podrá decirlo, cómo se audita y cómo se revisa, para que luego te lo puedan conceder o concedido, no te indiquen que lo tienes que devolver por el no cumplimiento o por la no garantía y demás. Entonces, Miguel Ángel, no es así. Si, por hacer una recomendación a nuestros oyentes, si se meten en la página de guía de financiación comunitaria, tienen una pestaña que pone temas. Si ponemos temas en esa página y pinchamos en una de ellas
que es la de pymes, les sale perfectamente la relación completa de todos los programas que están orientados a pyme. No es un problema de dispersión, es un problema de que no sabemos en qué marco estamos jugando, todo pensamos que es digitalización y 4 cosas más, y no es así. Hay muchísimos más campos, pero ya se ha encargado alguien de ponerlo en tema. ¿Sabéis que hay más de 14 programas orientados para desarrollo de pymes en la Unión Europea? Más de 14 programas, vale. ¿Dónde está el problema? El problema no está, Miguel Ángel, en sí. Quiero decir, ¿dónde está la situación del por qué no se solicitan tantos fondos? De por qué no hay tanto proyecto y por qué cuando se hace auditoría por parte de la Unión Europea hay tantas penalizaciones hacia las regiones españolas que solicitan que luego devuelvan dinero. Esto se puede ver en el Boletín Oficial del Estado. No me estoy yendo por ninguna rama. Esto es tan sencillo como irse al BOE y decir, Comunidad de Cataluña, vamos a ver cuánto dinero, en base a los diferentes programas que se han entregado, están siendo auditados y están siendo controlados. Se hace el balance y se determina cuánto te quedas, cuánto me devuelves, cuánto te penalizo. Es que no hay una sola región española que no se vea penalizada. Vale, ¿dónde vamos? A donde tenemos que ir es, ¿quién maneja las pymes en España? Olvidémonos del CEDETI con todo el cariño y olvidemos del CSIC y olvidémonos de las universidades. ¿Esos pillan los grandes proyectos? No, esos pillan proyectos universitarios, gestionan el Erasmus, gestionan proyectos de I+D+I, como decía Juan Ramón, las grandes multinacionales generan grandes proyectos, pero quedan más de un 70% de los fondos que no se tocan, que se van dirigidos a pymes, sean regionales y demás. ¿Quién las tiene que gestionar? Las asociaciones y federaciones que para algo existen. Me explico. Yo como pyme, a lo mejor del sector oleícola, no tengo ni personal ni recurso para ello, pero seguramente estoy metido en una asociación de tema agroalimentario y del sector del aceite de oliva. Bueno, pues vayamos a pedirle a esa asociación, oye, mira, tengo un proyecto que creo que puede entrar dentro del proyecto de medio ambiente o dentro del proyecto que no solamente el de orientación agraria, ¿vale, Miguel Ángel? Sino, vamos a uno de medio ambiente, por ejemplo. Y quiero hacer algunas, a lo mejor solamente necesito 20.000 o 30.000 euros, pero no tengo a alguien que me lo pueda gestionar. Bueno, pues para eso tienes una asociación. Ya, pero por eso te he enlazado yo con la pregunta de antes, porque no se hace. Es una de las cosas. Porque no se presentan proyectos. Mucho, ¿no? Que los colectivos asociativos, sobre todo en temas de comercio exterior, las asociaciones, por una funcionan como patronal. Con lo cual que no ofrecen muchos servicios al propio asociado, una especie de patronal y a ver qué simedreas para tener acceso político y sí acceder a las subvenciones locales, autonómicas, que algún día también nos teníamos que meternos ahí, pero bueno, esto es camisa de 11 varas. Y por otro lado está que estas asociaciones no asumen, lógicamente, dar este tipo de servicios de calidad. Yo ahí lo engancho. ¿Es necesario tirar de consultores o es que la propia empresa no puede llevarlos a cabo? Lo ha dicho antes Ramón, vamos a ver, no es una cuestión de formación, ya podemos hacer 28 másters sobre fondos europeos, ¿para qué? Si los que tienen que estar auditando, supervisando y validando el programa son los técnicos de la administración que reciben los fondos, sobre luego la ejecución de proyectos, no la persona que lo tenga que ejecutar dentro de una empresa. Segundo, tienen que ser las asociaciones las que deberían de estar, Miguel Ángel, lo que faltan son profesionales. Lo que nos faltan son profesionales. O sea, hablamos del mundo del comercio internacional. Hablamos de mucho profesional que sabe de plan de marketing, que sabe de acceso a mercados, que sabe de estrategia, que sabe de financiación, pero no sabe de que todo eso de lo que está hablando se financia al final no por el dinero de la pyme, sino porque un banco le da dinero porque también recibe dinero de la Unión Europea, sino porque ese proyecto de colaboración con una empresa latinoamericana se puede desarrollar porque se recibe dinero a través de fondos de colaboración que otorga la Unión Europea y sin embargo los desconocemos. Si tuviéramos más profesionales conociendo la acción de los fondos, y estamos en una fecha exquisita, empezamos un periodo de 6 años. Así que invitemos a los profesionales a ponerse las pilas, perdón por la expresión, a conocer los fondos, a conocer el mecanismo y conocer la acción. En España el año pasado, como los 3 anteriores, para dinamizar la pyme española solamente hemos tirado del programa Horizon. Y hay 14. ¿Por qué solamente el Horizon? Es increíble. Pues sí, deberíamos cuestionar este tal programa para animaros a todo lo que nos estáis escuchando, a todos los profesionales que nos estáis escuchando, tanto desde España como Latinoamérica, pues para que indaguemos un poquitín en este mundo de los fondos europeos y ganemos en competitividad y que seamos un poquitín más profesionales. Mira, en relación a lo que acabas de decir, Guillermo, Felipe Génova,
desde el Facebook de la página de activaradio.org, dice más actividad y menos máster. No son los profesionales, son las empresas en sí que no saben delegar a los profesionales. Correcto. Ese es el comentario que nos hace Felipe Génova. Y bueno, como se nos está echando el tiempo encima, ya sabéis, a últimas preguntas, podéis participar aquí en el Facebook directamente en activaradio.org y en el WhatsApp de activaradio.org, que es el 656 981-607, con el más 34 si estáis en Latinoamérica, fuera de España. Repito, es el 656 981-607. Sí, nos ha entrado una pregunta, Ramón, y estaba dirigida para ti. Nos pregunta Antonio, que dice si es cierto eso que es necesario presentarse a una solicitud en los fondos europeos para pedirlos y que ya te lo conceden en la siguiente edición. Bueno, no es cierto. Tú puedes presentarte a los fondos europeos y, bueno, lo que se evalúa, y yo diría que si quieres tener una buena oportunidad en la convocatoria a la que te presentas, es que es muy importante hacer, digamos, cómoda la vida del evaluador. Eso es muy importante. ¿Y qué me refiero con esto? Bueno, pues que todo proyecto que sigue, digamos, las pautas recomendadas en el pliego de condiciones y se aporta toda la información necesaria que para el proyecto te solicitan de una manera clara y una manera ordenada, pues hace cómoda la evaluación del proyecto, y quizás el evaluador, pues, digamos que lo examina de una manera más relajada y tiende a tener una puntuación más elevada. O sea que hay que ponerse las pilas y redactar bien y ajustarse en la información que se requiere y darla de una forma clara y concisa. Muy bien, muchas gracias, Ramón, pero tienes otra. Bueno, una no va dirigida a nadie en este caso, pero yo creo a ver si la podéis contestar. Dice, ¿se mantendrán los programas de empresa que ya existían como el Horizon Coast, Cosme, Eurostar, Excel, etcétera? ¿Quién responde? Pues yo no sé si se mantendrán. Lo que es el Horizon se ha acabado y ahora hay empieza uno nuevo, que es el Horizonte Europa, con una dimensión temporal de otros 5 años, pero todavía yo no conozco exactamente el contenido de Horizonte Europa, pero supongo que será de una continuidad mejorada del Horizonte 2020. Sí, por lo que yo he podido leer de la Comisión Europea, parece ser que sí se van a mantener los diferentes programas, obviamente con el renombre de algunos de ellos, porque muchos de ellos ya sabéis que no pueden estar más de 12 años con la misma línea, tienen que sufrir algún tipo de alteración o modificación para dar cabida a otras estructuras, pero vamos, es muy probable que se mantengan todos, lo que pasa es que es muy pronto, tenemos que darnos ese plazo hasta julio de este año. Otra pregunta que acaba de entrar, y vamos ya muy mal de tiempo, pero yo creo que es significativamente importante, es el asunto de los socios, de los partners. ¿Por qué es tan complicado encontrar socios y partners europeos para presentarte a los proyectos? Ramón, ¿cómo lo ves? Pues no lo sé. ¿Por qué no se buscan? Es una buena pregunta. Es que muchas veces... ¿Por qué no se buscan? No, porque yo no creo que es que no se busquen, sino que no se tiene suficiente información sobre las empresas que pueden ser partners en este momento dado, o que simplemente que no se buscan y no prestar demasiado tiempo a esa tarea, ¿no? Pero no cabe duda de que si uno busca siempre encuentra un partner que tiene unas capacidades y unos skills que son realmente adecuados para el proyecto. Pero ¿no crees, Ramón, que puede ser también un pequeño problema a la hora de que también que tú estás transmitiendo información confidencial de tu empresa a tu competencia? Por muy alemana o inglesa o portuguesa que pueda ser. No. En este sentido, bueno, en todas las colaboraciones siempre hay unos acuerdos de confidencialidad que se respetan. Y en cualquier caso, lo que se busca es la sinergia entre las empresas colaboradoras, es decir, no aquellas que van a
a ser competencia tuya, sino las que de una manera pueden ayudarte a desarrollar el proyecto y todas las empresas unidas van a conseguir, digamos, ese factor diferenciador, esa sinergia que es importante a la hora de conseguir los fondos para generar valor. Muy bien, pues nada, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Antes de despedirnos, Juan, haznos un pequeño resumen como cada programa, por favor. Bueno, pues la verdad que hemos tenido una tertulia bastante dinámica, porque obviamente creo que vamos a tener que hacer muchos programas según se vayan cumpliendo plazos. Este tema va a volver a salir y tendremos que hacer programas según se vayan desarrollando los planes, pero hemos hablado sobre todo pues, de los planes que existen, de cómo se hace esa revisión y esa evaluación, los sectores que de alguna forma estarán implicados, la innovación, la importancia de la innovación en todos ellos y también un poco del perfil de las empresas. Se nos ha quedado cosas ahí que veremos más adelante, como quién va a pagar esto en el futuro, ¿no? Porque al final siempre que hay dinero, si no somos nosotros será la generación que venga después, porque obviamente hay unos incrementos de deuda. Creo que fue hoy o ayer salió la deuda del último año, el 2020, creo que se ha incrementado en 123.000 millones de euros para España, la deuda pública, lo cual es una cantidad pues, muy importante. Estamos ya creo que en el 131%. Es cierto que estamos en una situación política donde, bueno, se está dejando un poco de lado el tema de la deuda, pero en algún momento irá a tocarse y, bueno, los países tienen elecciones y esperemos que eso no significa algún parón en el futuro porque al final, ya digo, siempre que hay dinero, pues alguien tendrá que pagarlo en algún momento determinado. Y yo creo que ese es un perfecto resumen. Ya digo, creo que vamos a tener que hablar de este tema recurrentemente y creo que va a ser muy interesante. Muy bien, pues muchísimas gracias, Juan, y muchísimas gracias a todos nuevamente, a nuestros invitados, a Ramón Fernández Pinilla, que es evaluador de la Unión Europea de diferentes programas. Muchísimas gracias, Ramón. Ya sabes que seguiremos tirando de ti cada vez que te necesitemos. Pues nada, yo encantado de estar con vosotros y aportar lo que pueda hacer. Espero que sirva de algo. Pues muchas gracias, Ramón. También a José David Pérez, que aunque no ha podido estar en directo con nosotros, sí nos ha dejado su experiencia y su saber hacer como gestor de estos fondos y cómo a través de su empresa se realizan innumerables presentaciones a estos proyectos europeos desde Rumanía y desde España. Guillermo, hoy nos hemos quedado sin preguntas de exportadores por el mundo, así que la semana que viene ampliaremos un poquitín más el número de preguntas para compensar todas esas preguntas técnicas que nos llegan al correo electrónico de exportadoresporelmundo@acocex.es. Y bueno, nada más, ya solo nos queda dar las gracias a nuestros patrocinadores, a Banco Santander, patrocinador de Exportadores por el Mundo, en su apoyo a la internacionalización de las empresas, también a Acocex, a la Asociación Española de Profesionales de Comercio Exterior, y a Infebex, la Federación Internacional de Promoción de Negocios y de Comercio Exterior. Y aquí está, bueno, pues nada más, nos vemos, nos escuchamos la semana que viene en Exportadores por el Mundo, aquí en activaradio.org. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. activaradio.org, emisora de radio online para profesionales de todos los sectores. Anúnciese con su propia cuña publicitaria o bien póngase en nuestras manos para producir una nueva.